¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Ok. Víctor Auquillo. Presente, Inge, buenas tardes. Tardes. Ángel Barrera. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Angie Caluña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Alex Chamorro. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Coveña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Blanca Guamán. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Eric Guerra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Jonathan Padilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Pinguil. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Junior Prado. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Cristian Sánchez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Zanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Serrano. Buenas tardes, Inge, presente. Gino Taipicaña. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Brigito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Eric Valdés. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Carla Villamar. Buenas tardes, presente, Inge. Buenas tardes. Camila Vinza. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ok. Listo. Vamos a comenzar entonces vamos a continuar con lo que respecta a los diferentes tipos de modulaciones, ¿sí? Modulaciones digitales. Permítame. Ya. Denme solamente un minutito. Ok, bueno, entonces, como ya habíamos analizado, ya habíamos comenzado analizando la clase anterior, habíamos concluido, habíamos mencionado prácticamente que los diferentes tipos de modulación digital se basan en las técnicas correspondientes de modulación en general que nosotros o que ustedes ya analizaron el semestre anterior cuando estudiaron las técnicas de modulaciones analógicas, ¿sí? Porque en definitiva, cada uno de estos tipos de modulaciones digitales que vamos a ir analizando, ¿no? La modulación por desplazamiento en amplitud, que ya la analizamos, la modulación por desplazamiento en fase, que la vamos a estudiar el día de hoy, y la modulación por desplazamiento en frecuencia, que la veremos el día de mañana, básicamente
se basan o se fundamentan en las mismas expresiones matemáticas, en las mismas envolventes complejas que ya fueron estudiadas previamente, ¿no? Tanto para lo que es la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, o de pronto la modulación PM o la modulación FM, ¿sí? Principalmente. Entonces, ya la selección o la generación de cada una de estos tipos de modulaciones mucho van a depender de el tipo de código de línea que se haya utilizado para generar la señal digital, y en función de cómo ésta se combina posteriormente con la portadora, ¿no? Entonces, ya sabemos que si solamente nosotros generamos una multiplicación directa de nuestra señal moduladora con la portadora, en general lo que generamos es una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, porque ese es en esencia el comportamiento fundamental de este tipo de modulación, ¿no? Entonces, claro, la clase anterior, cuando nosotros analizamos la modulación ASK, prácticamente observamos eso, ¿no? Que se multiplicaba una señal oscilatoria, una señal portadora, por un valor correspondiente de amplitud constante, y eso me generaba justamente la creación de una señal sinusoidal en ese intervalo de tiempo, en ese intervalo de bit, como queramos llamarle, ¿no? Y en cambio, cuando tengamos un 1 binario, cuando tengamos un 0 binario, en cambio, la amplitud nominal correspondiente de mi señal de datos va a ser 0, porque eso me representa básicamente una ausencia de la señal, y si nosotros multiplicamos eso por nuestra señal portadora, obviamente vamos a tener ausencia completa de señal, ¿no? Entonces, eso era lo que generaba la modulación ASK, ¿sí? El día de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en la modulación BPSK, ¿sí? Vamos a centrarnos principalmente en la modulación BPSK. Ya habíamos mencionado un poco la clase anterior en términos generales cómo funciona, ¿no? Principalmente la modulación BPSK, que es la modulación por desplazamiento de fase binaria. Aquí hay que especificar justamente la B de binario, porque cuando hablamos de la modulación PSK hay muchos tipos de modulaciones multinivel, ¿sí? Y no solamente multiniveles, sino también vamos a tener una modulación multinivel con un cierto desplazamiento, un desfasamiento inicial que va a generar un mejor rendimiento, ¿no? Pero eso, bueno, ya lo vamos a analizar más adelante. El día de hoy nos vamos a centrar en la modulación binaria, ¿sí? Entonces, habíamos mencionado un poco que esta parte, ¿no es cierto?, de la modulación PM, que es la modulación analógica, y esta, a su vez, se genera en función de su envolvente compleja GDT, que es igual a sub C por E a la J, teta de T, donde para PM, teta de T es D sub P por M de T, ¿no es cierto? Entonces, esa es la señal correspondiente que nosotros podríamos llegar a tener. Sí, esta es nuestra envolvente compleja, ¿no? Entonces, en función de esto, ya habíamos nosotros determinado cuál es la forma correspondiente, la forma canónica de representar nuestra señal modulada SDT, donde en este caso SDT sería igual a nuestro módulo, que sería A sub C, por el coseno de la portadora omega sub CT, más nuestra desviación de fase, que sería D sub P por M de T. ¿Sí? Esto ya nosotros lo conocemos, son las expresiones matemáticas ya estudiadas previamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos decía anteriormente la modulación PM analógica? Que obviamente como M de T podía ser una señal analógica, una señal continua, entonces esta variación de fase iba a ser también una variación continua de fase correspondiente, ¿no? Que podía oscilar entre ciertos valores respectivos, ¿sí? Esto nos daba justamente esta propiedad fundamental de la modulación PM, ¿ya? Pero ahora nuestra señal MDT que nosotros tenemos aquí va a tener únicamente, ya no es una señal continua, ¿no? Ya no es una señal analógica, es una señal discreta, es una señal digital que va a tener únicamente dos posibles valores, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener esta posibilidad. Y ya en la clase anterior me parece que habíamos mencionado que la modulación BPSK se da principalmente para una codificación de línea polar, ¿ya? Si nosotros hablamos de una codificación de línea polar, decimos que MDT prácticamente va a tener valores positivos y negativos. Positivos para un 1 binario y negativos para un 0 binario. ¿Ok? Entonces, eso es en general lo que nos representa.
Pero ya vamos a ver que en la práctica, o bueno, teóricamente incluso, nosotros podemos generar también una modulación BPSK, no solamente con una señal polar, sino también con una señal unipolar, es decir, con ceros y unos, ¿sí? Ceros binarios y unos binarios, o incluso con una señal unipolar, ¿no? Es decir, un valor positivo de voltaje para un 1 binario y 0, prácticamente 0 voltios para un 0 binario, ¿no? Entonces, es posible las dos formas. ¿Cuál es el inconveniente o cuál es la diferencia entre usar una y otra? Como ya vamos a ver más adelante, es la posible discontinuidad de fase que se puede llegar a tener, sobre todo cuando existe una relación no racional entre la frecuencia portadora y la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Eso ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, vamos a hacer ejemplos incluso donde necesito que entendamos correctamente cómo se interpreta estas transiciones de fase, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros vamos a tener en general cuando tenemos una modulación BPSK. En los cambios de bit, ¿no es cierto? De un 1 a un 1, de un 1 a un 0, de un 0 a un 1, etcétera. Ahí lo que nos interesa son justamente también a su vez las transiciones de fase, porque esta es nuestra señal modulada, ¿no es cierto? Modulación en amplitud no tenemos, ¿no? Nuestra amplitud es constante, pero nuestra fase es la que va a tener uno de dos valores en cada uno de nuestros bits, ¿no? Entonces ahí yo puedo tener una fase para un 1 binario y otra fase para un 0 binario. Y eso nos representa en este caso la modulación BPSK. Entonces aquí para generar una mayor optimización, para generar un mejor rendimiento, la variación de fase, ¿no es cierto?, tiene que ser máxima para un 1 binario que para un 0 binario, ¿no es cierto? Es más o menos lo que nosotros teníamos cuando tenemos una señal polar. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos que esto es una señal polar, ¿sí? Para un 1 binario yo tengo un valor positivo, para un 0 binario yo tengo un valor negativo. De tal forma que la máxima desviación de valores correspondiente va a ser la diferencia entre su valor positivo y su valor negativo, ¿no? Entonces, mientras más grande sea esa diferencia, mejor, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Porque aquí de nada me serviría, obviamente, que yo diga, un valor para un 1 binario, por ejemplo, le voy a asignar un valor de 2 voltios, y para un 0 binario le voy a asignar solamente menos 0,5 voltios. No es una asignación correcta, ¿no? Si es que nosotros queremos considerar incluso como el valor de umbral 0 voltios para elegir justamente los valores positivos son 1 binario, los valores negativos son ceros binarios. Asimismo, hay que tratar de generar el mayor espaciamiento entre las fases correspondientes de nuestra señal modulada. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, las fases que va a generar un 1 binario y un 0 binario. Entonces, eso ya lo analizamos también en la clase anterior. ¿Cuál es el máximo desplazamiento de fase que nosotros podemos llegar a tener? ¿Sí se acuerdan? Eso sí lo habíamos discutido en la clase anterior. ¿Cuál es este máximo desplazamiento de fase que podemos llegar a tener? ¿De cuánto es? ¿O de cuánto era? De 180 grados. Correcto, ¿no? 180 grados o pi, sí, pi radianes, ¿no? Entonces, eso nos da justamente esta variación. Entonces, ahí nosotros podemos ir jugando, ¿no? En realidad, nosotros podemos decir, siempre y cuando para un 0 binario yo tenga una fase cualquiera, digamos, estoy hablando de un ejemplo nada más, ¿no? Si yo digo, aquí va a estar la fase, un teta 0, supongamos, para un 0 binario, por fuerza de ley, la fase correspondiente para un 1 binario deberá estar acá, deberá estar completamente invertida. Y esta será la fase teta sub 1, ¿sí? Que puede ser un ángulo positivo tomado desde acá o un ángulo negativo tomado desde acá, pero es lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ir generando cada una de estas consideraciones, ¿ya? Ahora, esta fase, si nosotros analizamos, es la relación justamente que nosotros tendríamos entre ¿qué? Entre la componente real, ¿no es cierto?, y la componente imaginaria de nuestra envolvente compleja, ¿sí? Eso es en general la fase, porque recordemos, ¿no? La fase, a la final de cuentas, es igual a eso, ¿no? Esto, en otras palabras, si esto es la componente real, esto es lo que me representa x de t, y la componente imaginaria me representa y de t. Y recordemos que las fases, la fase en general, es igual a la tangente a la menos 1, ¿no es cierto? ¿De qué? De y de t sobre x de t,
¿sí? Recordemos eso, ¿no? Entonces ahí se relacionan justamente estas componentes de la envolvente compleja. Todas estas expresiones ya son conocidas, ¿no? Ya nosotros las estudiamos, creo que hasta el cansancio del semestre anterior, ¿ok? Entonces solamente lo vamos recordando. Entonces, lo que les decía, ¿no? Estas variaciones de fase deberían depender justamente de los valores de x de t y y de t, ¿sí? X de t y y de t. Entonces, de igual forma, ¿no? Si nosotros reescribimos, por dar un ejemplo, esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, de s de t, como el coseno de la suma de dos argumentos, por identidades trigonométricas, sabemos que el coseno, por ejemplo, de alfa más beta, es igual al coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta, ¿sí? Esa es una identidad trigonométrica. Entonces nosotros tranquilamente podríamos aplicar eso aquí, ¿no? Y decir que esto va a ser igual, la función s de t de acá arriba, ¿no? Va a ser igual al a sub c por el coseno, ¿no es cierto? El coseno de omega sub ct por el coseno, ¿sí? Por el coseno del otro término que sería d sub p por m de t, ¿ya? Y esto sería también menos, ¿sí? A sub c, en cambio, del seno de lo mismo, ¿no? Omega sub ct por el seno de d sub p por m de t. Ya estas van a ser es la identidad trigonométrica en la cual pasamos de esta ecuación de acá arriba a esta ecuación de acá abajo, ¿ya? Ahora, aquí viene la parte fundamental, porque aquí estamos describiendo esto básicamente en una función, en la otra función canónica, ¿no? Donde incluso si el coseno le pasamos a la derecha, ¿no es cierto? Vamos a tener que s de t va a ser igual a ¿qué? A sub c por el coseno de d sub p por m de t, ¿no es cierto? Por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Y aquí vamos a tener menos a sub c por el seno de d sub p por m de t y por el seno de omega sub ct. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, las componentes en fase y en cuadratura, ¿no?, que multiplican a nuestras componentes en fase y en cuadratura de la portadora. Entonces, en otras palabras, si nosotros relacionamos esto con la otra forma de representar una señal modulada, ¿no?, sabemos que esto de aquí nos va a representar nuestro x de t y esto de acá nos va a representar nuestro y de t, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria de nuestra envolvente compleja, nuevamente, ¿no?, donde g de t a su vez también va a ser igual a x de t más j y de t. ¿Sí? ¿No es cierto? Eso es en general lo que nosotros tenemos en estas expresiones. Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿no?, nosotros podemos decir, ¿sí?, si es que a la final de cuentas observamos esta gráfica y decimos que las fases que tienen que tener un 0 binario y un 1 binario tienen que ser opuestas entre sí o tienen que tener esto, ¿no?, una desviación de fase, la una de la otra, de 180 grados. Entonces ahí podríamos analizar justamente una forma más sencilla de designación de las fases para que pueda ser representada esta señal modulada. Porque si nosotros le dejamos así tal cual, esto nos implica que para tener un teta sub 0 de este gradaje o de este ángulo correspondiente, necesitamos ¿qué cosa? Una porción de x de t y también una porción de y de t, ¿no? Es decir, necesitamos toda esta ecuación. Y lo mismo, ¿no? Para sacar en cambio este ángulo de acá, también vamos a necesitar una porción de x de t y una porción de y de t. Entonces, obvio que es factible, se puede realizar este tipo de modulación con esta consideración, pero es más complicado, ¿no? Entonces, y si nosotros podemos realizar la misma modulación complicándonos menos o simplificando el diseño, ¿qué es lo que nosotros preferiríamos, ¿no? Que las fases correspondientes estén o se ubiquen principalmente en los ejes, o en el eje real, ¿sí?, o solamente en el eje imaginario, porque ahí vamos a lo que nosotros podríamos mencionar, ¿no? Vamos a hacer más bien otra gráfica aquí abajo, ¿sí? Donde aquí, ¿no es cierto?, de esto, que igual aquí esto me representa la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Yo puedo decir, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, para un 0 binario, yo puedo decir que acá está la fase correspondiente. ¿Esa fase de cuánto es?
¿cuánto nos representaría la fase de esa flecha que tenemos ahí? ¿Cuántos grados? 0 grados. Correcto, ¿no? Entonces, yo ya estoy asumiendo directamente que le puedo asignar 0 grados a una fase, por ejemplo, cuando tenga un cero binario, ¿sí? O le puedo asignar, ¿no es cierto?, una fase, si nosotros ya dijimos arriba que tienen que tener un desfase de 180 grados, le tendría que asignar a la otra una fase, en cambio, de 180 grados. Y esta otra me va a representar 180 grados y las dos están invertidas u opuestas una respecto a la otra, ¿no? Y es una asignación válida de las fases, ¿sí? Y están únicamente en el plano real, ¿sí? Son puramente reales. Entonces, ¿esto qué implica? Que si es que yo siempre voy a tener o una fase de 0 grados o una fase de 180 grados, eso implica que y de t siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0 y solamente voy a tener valores de x de t. Y los valores de x de t van a ser o positivos o negativos. Un positivo, por ejemplo, cuando yo tengo un 0 binario, o un negativo cuando tenga un 1 binario, por dar un ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que yo tendría, y eso traducido acá arriba, ¿no es cierto? Si es que yo digo que x de t únicamente me va a dar valores, ¿sí? Y y de t va a ser 0, significa que de la señal s de t que tenemos acá, solo x de t me va a provocar valores en el primer término, mientras que el segundo término siempre va a ser 0 porque y de t siempre va a ser 0, ¿sí? Y en otras palabras, lo que decimos, ¿no? Que si x de t es positivo, yo voy a tener un coseno positivo. Si es que x de t es negativo, ¿sí? Yo voy a tener a la señal cosenoidal negativa, ¿sí? Es decir, bueno, más que negativa, porque a veces cuando hablamos en esos términos, ¿no? Positivo o negativo, ahí es cuando nos confundimos en la gráfica, porque decimos, ah, no, es que el Inge dijo que cuando es un coseno, por ejemplo, cuando x de t es positivo, el coseno tiene que ser positivo y yo le grafico el coseno positivo, pero cuando x de t es negativo, el coseno va a ser negativo y yo le grafico el coseno negativo, pero recordemos que el x de t negativo no necesariamente me implica un coseno negativo, lo que me implica es la inversión de la señal portadora en ese instante de tiempo, ¿sí? Así como más o menos cuando ustedes graficaban la ASK, ¿no es cierto? Y no es que en cada instante de tiempo ustedes inicializaban la portadora, no. La portadora sigue, ¿no es cierto?, trabajando, y de pronto cuando ustedes tienen un 0, pues se anula la señal, pero cuando tienen un 1, les deja pasar la señal portadora tal cual está en ese intervalo de tiempo. Lo mismo va a ocurrir aquí. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan un x de t positivo, les va a dejar pasar a la portadora tal cual está en ese intervalo de tiempo. Pero si es que x de t es negativo, lo que les va a dejar pasar es la misma señal portadora, pero invertida en ese instante de tiempo, en todo ese intervalo de tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Ya cuando hagamos un ejemplo, de pronto lo vamos a entender un poco mejor, ¿ya? Esa es una consideración. Ya después vamos a ir analizando, ¿no es cierto?, qué tipo de señalización provoca cada uno de estos casos, ¿no? Porque obviamente eso es lo que va a provocar, ¿no? Un tipo de señalización va a provocar un caso, otro tipo de señalización va a provocar otro caso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en general lo que nosotros vamos a analizar aquí, ¿ya? Eso es entonces en un caso. Y en el otro caso, ¿cuál sería la otra consideración que también nos facilitaría mucho el análisis? Sería, en este caso, el analizar la señal, suponiendo que las fases están solamente en el plano imaginario, ¿no? Eso quiere decir que prácticamente yo para uno de los dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para un uno binario, por dar un ejemplo, yo puedo tener aquí, ¿no es cierto?, una fase, ¿sí? Si está ahí la fase para un 1 binario, para el 0 binario se supondría que tendría que estar completamente invertida, es decir, la fase debería estar acá. ¿Cuáles son estas dos fases? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son estas dos fases? 90 y 270. 90 grados y 270, o también lo podríamos considerar como si fuera 90 grados y menos 90 grados. ¿Sí o no? Son dos fases correspondientes, 90 grados y menos 90 grados, ¿ya? Eso ya más o menos nos da una cierta idea de lo que vamos a esperar o de lo que tendríamos que configurar para que generemos o un modelo de la señal BPSK o el otro modelo de la señal BPSK, porque aquí en general ya estamos analizando dos tipos de señales BPSK.
Cuando las fases generan valores únicamente en el plano real o cuando las fases generan planos únicamente en el plano imaginario. Cuando están en el plano imaginario, en cambio, yo voy a tener únicamente componentes de y de t, mientras que x de t no va a existir, ¿no es cierto? X de t no va a existir. Y en este caso, las componentes de y de t van a generar únicamente componentes en el segundo término de la señal modulada, mientras que la parte del coseno o la parte en fase no va a existir. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso nos va a provocar, en cambio, un seno, en este caso, la señal en fase de la portadora, porque por lo general la señal portadora que nosotros asumimos, la señal de referencia, es un coseno. Si nosotros aquí estamos asumiendo el seno, estamos asumiendo que es una, y más que un seno, es un menos seno, ¿no es cierto? Entonces, en estas consideraciones nosotros podríamos determinar cada una de estas situaciones, ¿no? Porque esto de acá, cuando nosotros asumimos esta fase, por ejemplo, que es de pi medios, estamos diciendo que sería, en otras palabras, ¿qué cosa? El coseno de ¿qué? De omega sub ct más pi medios, ¿no es cierto? Más pi medios, en otras palabras. Y el coseno de un valor cualquiera, nuestro argumento en este caso es omega sub ct. El coseno de algo más pi medios, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el coseno con un adelanto de pi medios? ¿A qué función es igual esto? Al seno de omega sub c de la frecuencia de la portadora por tiempo. O sea el coseno de omega sub ct más pi medios es igual al seno de omega sub ct. Sí, creo que me equivoco en el signo, no recuerdo. Exacto. Analicemos bien. Para que no se confundan con los signos y todo, yo siempre les recomiendo hacer una pequeña gráfica, ¿sí? Donde ustedes lo que van a graficar es un coseno, ¿sí? Un coseno que se extiende para este lado y un coseno que se extiende para este lado, ¿sí? Si ustedes de este coseno generan un retardo de pi, ¿no es cierto? De pi o de menos pi, a la final de cuentas el retardo de pi o de menos pi es lo mismo, ¿no? Eso me representa una inversión. Entonces, si aquí yo considero, o esto más bien dicho, consideramos el retardo o la referencia de 0, ¿no es cierto? Un retardo de pi me va a provocar esto, ¿no? Es decir, todo eso me va a provocar un desfase de más pi, o todo esto de acá hacia la izquierda me va a representar un desfase de menos pi, ¿sí? Entonces, para el un lado tengo menos pi, para el otro lado tengo pi. En cualquiera de los dos casos, yo voy a comenzar con ¿qué cosa? Con un menos coseno, ¿no es cierto? Es la inversión de la señal, ¿sí? Pero si al coseno yo le estoy provocando un desfase de más pi medios, ¿no es cierto? Los pi medios están aquí. Aquí voy a tener pi medios, ¿sí? Entonces, ese retardo o ese desfase, más bien dicho, de pi medios, va a provocar ahora que la señal comience en un menos seno, porque va a comenzar ahí, ¿no? Entonces, esto genera ya básicamente un menos seno, ¿sí? Si del coseno, en vez de tener más pi medios, por ejemplo, yo tuviera aquí menos pi medios, ¿sí? Que sería otra fase correspondiente, justo aquí estamos analizando eso, ¿no? El coseno de omega sub ct más pi medios o el coseno de omega sub ct menos pi medios. Cada uno de estos me representa una fase distinta, ¿sí? Y eso, a la final de cuentas, es una modulación en fase, porque estoy provocando cambios en la fase. Entonces, como les decía, ¿no? Una variación de menos pi medios me representa, en cambio, un desplazamiento hacia la izquierda de menos pi medios, es decir, acá, ¿sí? Acá voy a tener menos pi medios. Y eso me representa, en cambio, la generación de un más seno, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta gráfica o esta referencia, ténganla en cuenta para que ustedes puedan después encontrarse, ¿no? En dónde se va a encontrar la señal en cada uno de los puntos de transición entre un bit o un símbolo, ¿sí? Más que nada en los símbolos, después cuando ya analicemos las modulaciones multinivel, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto vamos teniendo en cuenta. Entonces, por eso les decía, ¿no? Cuando nosotros analizamos este ángulo de acá, a la final de cuentas, esta fase me representa el coseno de omega sub ct, porque nuestra referencia es un coseno, ¿sí? Entonces, si nuestra referencia es un coseno y nosotros le aplicamos una fase de más pi medios, lo que nos representa esta gráfica o este punto correspondiente nos va a generar un seno positivo, ¿sí? En otras palabras,
¿Ya? Perdón, un seno negativo. Cuando tenemos el coseno de omega sub ct más pi medios, esto nos representa el menos seno de omega sub ct. ¿Sí? ¿Estamos? Mientras que si es que nosotros la otra fase, ¿no es cierto? La que está invertida a esta, nos representa esto de acá, esto nos va a generar, en cambio, un coseno de, el coseno de omega sub ct menos pi medios, ¿no es cierto? Y ese menos pi medios nos va a provocar un más seno de omega sub ct, ¿sí? Entonces eso tendrán en cuenta para cada una de las relaciones que vayamos haciendo posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy, no? Que dependiendo justamente de cómo nosotros configuremos nuestro modulador, vamos a tener a la final de cuentas o únicamente la parte del primer término, es decir, cosenos y menos cosenos, y o una parte de un seno y menos seno, si es que dependemos de solamente las señales imaginarias, ¿sí? De la envolvente compleja. ¿Estamos? Entonces, de cada uno de estos elementos nosotros vamos a depender. Entonces, analicemos, por ejemplo, justamente qué es lo que nosotros tendríamos en cada uno de estos casos, ¿sí? Analicemos qué es lo que pasaría en función de esta ecuación. Les voy a repetir acá la ecuación para no estar subiendo nuevamente. La función s de t decimos que es igual a sub c por el coseno de d sub p por m de t, ¿sí? Y esto por el coseno de omega sub ct, ¿ya? Menos a sub c por el seno de omega de d sub p por m de t, y esto por el seno de omega sub ct, ¿ya? Entonces, ya les había ya un poquito adelantado, ¿no? Nosotros básicamente sabemos que la variación de fase teta de t, ¿sí? El teta de t que tenemos arriba también y que incluso aquí también les voy a volver a poner porque de las dos expresiones vamos a basarnos. S de t es igual a sub c por el coseno de omega sub ct más d sub p por m de t. ¿Ya? Entonces, de estas ecuaciones vamos a depender. El teta de t ya sabemos que es igual a d sub p por m de t. Entonces, mucho vamos a depender del comportamiento de m de t, ¿sí? M de t puede ser, vamos a hacer los dos casos, puede ser unipolar, ¿sí? O m de t puede ser polar, ¿sí? Y vamos a analizar qué es lo que pasa en cada caso. Cuando es unipolar, podríamos asumir que los valores posibles son 0 y 1. ¿Sí? Los únicos valores posibles, no 0 para un 0 binario y un 1 para un 1 binario. Pero cuando es polar, vamos a asumir que vamos a tener un menos 1 y un 1. Un menos 1 para un 0 binario y un 1 para un 1 binario. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que vamos a asumir en cada uno de los casos. Analicemos las dos ecuaciones a la par, porque ahí es donde vamos a enfocarnos y a visualizar correctamente para poder entender de forma adecuada. ¿Sí? Analicemos primero la primera ecuación. ¿Qué es lo que tendríamos aquí si es que nosotros tendríamos, por ejemplo, una señal unipolar? ¿Sí? Si nosotros tuviéramos aquí una señal unipolar, ¿ya? Esta señal se convertiría en ¿qué? El m de t sería o 0 o 1. Y vamos a depender de los valores de d sub p para que se genere la variación de fase requerida. Recordemos que la variación de fase, esto de aquí, este teta de t, tiene que ser o valores de 90 grados y menos 90 grados, o valores de 0 grados y 180 grados, ¿no? Es decir, o solamente en la componente real, o solamente en la componente imaginaria, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿sí? ¿Cuánto creen para que se dé esta situación, ¿no es cierto? En este caso, primero, si nosotros analizamos valores unipolares, ¿no? Es decir, 0 y 1, ¿qué configuración creen que sea más adecuada para este modelo? ¿La que vayamos a tener solamente en el plano real o la que vayamos a tener únicamente en el plano imaginario? Si vamos a tener valores de m de t unipolares, o ceros o unos. ¿Qué fases será más fácil lograr con esta señal m de t? La gráfica azul que tenemos ahí en el plano o la gráfica verde. ¿Quién me dice? Analicemos. Si es que yo tengo un m de t que es unipolar,
Es decir, 0 o 1. La de azul. La de ¿Por azul, qué la Inge. azul? ¿Por qué será la de azul? Porque está dentro está entre 0 y pi. Las otras, en cambio, tendría que manejarse en un rango ya casi para la parte de abajo de los imaginarios, tendría que manejarse casi hasta 270 o todo el círculo o sea, toda una circunferencia. Más o menos le veo así, Inge. A ver, bueno, más o menos va por ahí. ¿Alguien más de pronto algún otro razonamiento tal vez? Recordemos, ¿no? Les voy a poner de pronto acá. Para la señal azul, ¿no es cierto? Estoy con rojo. Para la señal azul, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ya. Para la señal azul, el teta de t, ¿sí? El teta de t puede ser únicamente, ¿no es cierto? Si nosotros queremos que esté solo en el plano real, debería ser, más bien dicho, o 0 o pi, ¿sí? Únicamente. Mientras que para la señal verde, ¿no es cierto? En este caso, teta de t debería ser o menos pi medios o pi medios, ¿sí? Nada más, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Ahora nosotros decimos que este m de t, ¿sí? Este m de t que tenemos acá, hagámosle con rojo, este m de t que tenemos acá, cuando multiplique por algún de su p, ya vamos a analizar cuál es el análisis que tendríamos que hacer, todo esto va a provocar un valor de teta de t correspondiente. Obviamente, si yo tengo dos posibilidades en m de t, yo también voy a tener dos posibilidades en teta de t. Entonces, para que yo genere, ¿no es cierto? Si es que, o más bien dicho, si es que yo tengo una señal m de t unipolar, ceros o unos, ¿cuál será el valor o los valores de teta de t que estos podrían provocar? ¿Los valores azules o los valores verdes? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? Serían los azules porque en la cuando el mensaje tenga un cero binario se va a obtener la fase cero correspondiente. Correcto. Exacto, ¿no? En cambio, en el otro caso, si es que yo tengo un cero binario, yo nunca voy a poder tener una fase de o pimedios o menos pimedios. Nunca, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, si es que yo ya tengo un valor de m de t de 0, yo voy a tener una fase directamente de 0 y después cuando tenga el valor de 1, ya vamos a depender del valor de d sub p para que el valor de la fase valga pi. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces, justamente aquí nosotros vamos a generar una señal que va a ser puramente real, una envolvente compleja, perdón, que va a ser puramente real, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para que esto se dé, ¿no es cierto? Justamente para que nosotros tengamos esto, los valores de d sub p por m de t van a ser o de 0, o tendrían que ser o de 0 o de pi. Para que eso ocurra, necesariamente, ¿no es cierto? Necesariamente el valor correspondiente de d sub p, ¿cuánto debería valer? ¿Cuánto debería valer d sub p? La sensibilidad de variación de fase. Pi. Correcto. ¿Pi qué? A ver si se acuerdan. Radianes sobre voltio. Correcto, ¿no? Pi radianes por voltio. ¿Sí? Ese debería ser el valor correspondiente de nuestro valor de sub p. ¿Sí? De nuestra constante de sub p. Ahí se va a generar esto, pero siempre y cuando nosotros trabajemos con una señal unipolar. ¿Ok? Permítanme un minutito, por favor, chicos. Necesito atender una llamada.
Listo, chicos, disculpen. Ok, entonces, como les decía, ¿no? El momento que nosotros ya establecemos estas consideraciones, analicemos qué es lo que ocurre básicamente en las dos ecuaciones, ¿no? Tanto en la ecuación superior de S de t como en la ecuación inferior, ¿sí? El momento que nosotros aplicamos el valor de d sub p igual a pi, ¿no es cierto? En cada una de las dos ecuaciones, m, como ya habíamos mencionado, estos son los valores de m de t posibles, ¿no? Para una señal unipolar, o 0 o 1. Cuando m sea 0, ¿no es cierto?, la señal que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en la ecuación de arriba va a ser solamente, pongamos aquí incluso, ¿no?, para tener esta consideración, para un 0 o para un 1. Para un 0 nosotros vamos a tener a sub c por el coseno de omega sub ct. Nada más, ¿no es cierto?, porque el d sub p por m de t se va a hacer 0. ¿Sí? Lo mismo tendríamos abajo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Son las mismas ecuaciones reescritas de diferente forma. Entonces, el momento que nosotros tenemos eso, por ejemplo, en el primer término, como d sub p es igual a pi, ¿no es cierto? El coseno de pi va a ser, a ver, el coseno de pi sería menos 1, ¿no es cierto? Y el valor, pero el valor de m sería 0, ¿no es cierto? Entonces, para un valor de 0, igualmente nosotros tendríamos el coseno de 0. El coseno de 0 sería 1 y nosotros vamos a tener a sub c por el coseno de omega sub ct. Eso es lo que tendríamos en el un término. Mientras que en el segundo término, cuando nosotros tenemos el valor de d sub p por m de t, donde m de t va a ser 0, ¿no es cierto? Tendríamos el seno de 0, el seno de 0 es 0, y por lo tanto el segundo término se haría 0, y tendríamos únicamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? A sub c por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Mientras que cuando tengamos un 1 binario, ¿no es cierto? En este caso, o un valor propiamente de 1 en m, en la primera ecuación, ¿qué es lo que tendríamos? A sub c por el coseno de omega sub ct más pi, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos en términos generales, el coseno de omega sub ct más pi. Y el coseno de omega sub ct más pi me implica una inversión de la señal, es decir, esto nos va a representar un menos a sub c por el coseno de omega sub ct. Entonces, ahí estamos provocando eso, ¿no? Justamente los cambios o las variaciones de fase de 180 grados entre un 0 binario y un 1 binario, ¿sí? Y lo mismo tendríamos abajo, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, el valor de d sub p igual a pi y el valor de m de t fuera 1, ¿no es cierto? El coseno de pi sería, ¿no es cierto? En este caso, eso nos va a dar menos coseno, ¿no? Entonces, ahí tendríamos... un valor de menos 1, perdón, ¿no? Y ese valor de menos 1 multiplicado por el coseno de omega sub ct nos va a dar menos el coseno, ¿no? Y en el segundo término, igual, ¿no? Nosotros tendríamos el valor de d sub p igual a pi y el valor de m de t sería igual a 1, entonces sería el seno de pi. Y el seno de pi sigue siendo 0, ¿no es cierto? El seno de pi sigue siendo 0 y el segundo término se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que nosotros tendríamos básicamente estas consideraciones o esta situación, ¿ok? Es decir, para un 0 binario, y aquí ya tenemos más específicamente cómo se van a manejar estas gráficas, ¿no? ¿Cómo se van a manejar estas gráficas? Entonces, ¿cuál es el inconveniente de este primer método? O sea, se puede generar, matemáticamente se puede generar y ya observamos que no hay ningún inconveniente en realizarlo. La cuestión es que, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurriría si yo tuviera, por dar un ejemplo, ¿no? Un 1, 0, 1, ¿ya? Y eso quiero graficar ya la señal modulada, ¿no? Entonces aquí tengo un tiempo de bit, un tiempo de bit, un tiempo de bit. Vamos a suponer que la relación es racional entre la frecuencia portadora y la velocidad de transferencia de bits. Supongamos incluso, para mayor facilidad, que f sub c es igual a r, ¿no? Vamos a suponer que f sub c, es decir, que la frecuencia portadora es igual a la velocidad de transferencia de bits. ¿Eso qué implica? Que cada uno de los bits, ¿sí?, va a tener una oscilación de la frecuencia portadora, ¿ya? Entonces, en el primer caso, si yo tengo un 1 binario, ¿no es cierto? Si yo tengo un 1 binario, esto me va a provocar, ¿qué cosa? Un menos coseno, ¿sí o no? Esto me va a provocar un menos coseno, ¿no? Entonces, esto implicaría, si yo tengo un ciclo entero, yo tendría algo como esto, ¿sí? Eso es lo que me va a representar el menos coseno, ¿sí? Y porque se comienza justamente, ojo, ¿no? Nuestra señal portadora, ¿cuál va a ser? Nuestra señal portadora comienza con un coseno, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de que
el 1 va a provocar que nuestra señal le va a invertir a la portadora. Entonces, eso es lo que en general va a ocurrir, ¿no? Es decir, se va a invertir la forma de onda de la señal portadora correspondiente, mientras que el 0 le va a dejar pasar tal cual a la señal correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que va a ocurrir, ¿sí? Mientras que cuando nosotros tengamos un 0 binario, eso nos va a invertir a la señal. Es decir, si yo tuviera, incluso aquí, ahí nos confundimos y decimos, a veces tenemos un 1 y un 1 y después ahí decimos el 1 siempre va a comenzar con esto y el otro 1 va a comenzar con esto, entonces provocamos estas discontinuidades y no va a ocurrir eso, ¿no? Ya vamos a analizar por qué. Ahora, el 0, ¿no es cierto? El 0 va a provocar una inversión de 180 grados. Si nosotros tenemos una inversión de 180 grados, vamos a analizar justamente qué es lo que ocurre, ¿no? Aquí es donde se queda nuestra señal. Y de esa señal vamos a tener la inversión de 180 grados, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos continuado con un 1 binario, la señal seguiría siendo un menos coseno. Pero como ahora vamos a tener un 0, la señal se invierte y ahora en vez de tener un menos coseno, vamos a tener un coseno positivo. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Que es una discontinuidad en la fase, ¿sí? Y ahora en vez de comenzar con el menos coseno, vamos a comenzar con el más coseno, de esta forma, ¿sí? Ahora en el 1 vamos a tener lo mismo, ¿no? Porque tenemos una variación de fase de 180 grados entre el 0 y el 1. Entonces aquí vamos a tener igual esta discontinuidad y vamos a continuar acá, ¿sí? Y de esa forma. Aquí en el 1, como son los mismos datos, los mismos bits, se supone que no hay variación de fase, peor aún discontinuidad de fase, y la señal continuaría donde se quedó, obviamente, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos algo como esto, ¿sí? Entonces, esa sería la señal modulada PSK o VPSK generada como una señal moduladora unipolar, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente que va a generar esto? ¿Sí? El inconveniente es que aquí se van a dar estas discontinuidades de fase, ¿sí? Aquí se van a dar estas discontinuidades de fase que... bueno, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Que todos estos tipos de señales moduladas digitalmente generan, como ya sabemos, ¿no? El espectro correspondiente de estas señales que se generan a partir de pulsos rectangulares, por ejemplo, el espectro es infinito, ¿no? Porque se genera a partir de una función de un pulso rectangular y el espectro de un pulso rectangular es una función SA que se extiende al infinito, pero generan estos lóbulos laterales que por lo general son grandes, son molestosos y que se necesita eliminarlos. Entonces, para eliminarlos correctamente, como ya habíamos manejado, estas consideraciones o para poder eliminar de forma adecuada sin que se inserte interferencia intersimbólica, de ley es necesario un filtro de coseno elevado. Pero el filtro de coseno elevado, cuando se aplica a una señal que se generó a partir de un pulso rectangular, esta señal se va a redondear, es decir, se va a insertar una especie de modulación en amplitud. Y esa modulación en amplitud tiene que preservarse. El problema es que cuando hay estas discontinuidades, se inserta otra modulación en amplitud que es una modulación no deseada, ¿no? Entonces, eso genera ciertos inconvenientes en la transmisión. Entonces, hay algunos tipos de modulación, obviamente, donde no es posible evitar por completo estas discontinuidades de fase, pero aquí, al menos en la VPSK, sí es posible generar estas variaciones de fase de 180 grados sin que exista discontinuidad de fase, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a analizar, en cambio, en el otro método, mediante una señal polar, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, ahora, hasta aquí de pronto tal vez alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó tan claro, tal vez. No son con retorno cero, ¿verdad, Inge? No. Estas señales que nosotros analizamos, si quieren pongámosles aquí de pronto eso, son con no retorno a cero. Tanto la unipolar como la polar son con no retorno a cero. Correcto, no son con retorno a cero estas. Es decir, el valor nominal del bit del bit correspondiente durará todo el tiempo de bit correspondiente, no la mitad del valor nominal y la otra mitad cero. No son con retorno a cero. Listo. Gracias, Inge. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? Inge, en la parte aquí de la gráfica, lo que es la línea, o sea, lo que es la recta era por los desfases, ¿no es cierto?
Sí, porque aquí se da en estas consideraciones que justo la señal termina comenzando o un coseno o comenzando un menos coseno. Y como la inversión me va a representar el mismo coseno pero invertido, entonces eso me representa todo ese desfase de 180 grados que me representa una discontinuidad máxima de fase, porque eso ya me representa una discontinuidad. Y por lo general nosotros debemos tratar de evitar al máximo estas discontinuidades porque posteriormente generan inconvenientes. ¿Sí? Gracias, Inge. Ya, listo. Eso con respecto a la generación de una señal BPSK con una señal unipolar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una señal polar? En la señal polar, en cambio, ahora MDT, ¿no es cierto? MDT tiene que ser valores positivos o negativos, en este caso, o unos o menos uno, ¿no es cierto? Entonces, para estos casos correspondientes, obviamente, si ya para el otro caso generamos una fase o de 0 o de pi, estos valores que vamos a tener en MDT positivos o negativos van a generar ahora esta otra fase, una fase positiva y una fase negativa. Obviamente la fase positiva será para cuando MDT sea positivo y la fase negativa será cuando MDT sea negativo, ¿no es cierto? Entonces ahí se generan estas fases de pi medios o de menos pi medios. Entonces, para este otro caso en particular, en cambio, ¿cuánto debería valer de su P? ¿Quién me dice? ¿Cuánto debería valer de su P si es que MDT vale o 1 o menos 1? Pi medios. Correcto, ¿no? De su P para este caso debería ser pi medios radianes por voltio. ¿Sí? ¿Estamos? Porque con eso, como MDT estamos asumiendo que es 1 o menos 1, la fase ya va a ser o pi medios o menos pi medios. ¿Sí? Es decir, y lo mismo, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando yo tengo un 0 binario o un 1 binario. ¿Sí? Cuando tengo un 0 binario, el valor de MDT va a ser menos 1 y la fase va a ser menos pi medios. ¿Sí? La fase va a ser menos pi medios. Entonces, cuando analizamos eso, si la fase es de menos pi medios, analicemos la primera ecuación, esta de acá. Si la fase es menos pi medios, vamos a tener a sub c por el coseno de omega sub ct menos pi medios. ¿Eso qué me representa? El coseno de omega sub ct menos pi medios, ¿a qué es igual? ¿A qué más seno de... Correcto. Al seno positivo, ahora sí, ¿no es cierto? Va a ser a sub c por el seno de omega sub ct, ¿no es cierto? Y nada más, según la primera ecuación. En la segunda ecuación, si mantenemos estos mismos términos, no tiene por qué cambiar. Analicemos, ¿no? Por ejemplo, el coseno, ¿sí? MDT, sí, puede ser o 1 o menos 1, ¿sí? D sub P va a ser pi medios, es decir, yo voy a tener o el coseno de pi medios o el coseno de menos pi medios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, cada uno de los dos, el coseno de pi medios o el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces, el primer término va a desaparecer, siempre va a desaparecer en estos casos, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que el segundo término va a ser, ¿qué cosa? El seno de... Por ejemplo, si es que nosotros tenemos de D sub P por cuando MDT sea 0, es decir, cuando sí, el valor sea un 0 binario, MDT va a ser menos 1, el argumento va a ser seno de menos pi medios, ¿sí? El seno de menos pi medios, ¿a qué es igual? Es igual a menos 1, ¿sí? El menos 1 por el menos va a ser más a sub c por el seno de omega sub ct. Y es justamente lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? ¿Estamos? Eso es en general lo que nosotros tendríamos en estas circunstancias. Y en el otro caso, en cambio, nosotros vamos a tener, cuando tengamos un 1 binario, tendríamos, en cambio, el coseno en la primera ecuación, el coseno de omega sub ct más pi medios, ¿sí? Y eso ya habíamos analizado, es igual a menos a sub c, ¿no es cierto?, por el seno de omega sub ct, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros vamos a tener algo similar, ¿no es cierto? Vamos a tener algo similar, pero aquí, por si acaso, pongámosle de esta forma, no vayamos a pensar que 0 o 1 menos, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, ¿no? Estamos haciendo la relación, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un 0, vamos a tener un seno, cuando tengamos un 1, vamos a tener un menos seno, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si quisiéramos graficar
la misma señal modulada que nosotros teníamos antes con la misma relación entre f sub c y r, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahora? ¿Sí? Vamos a ver si es que obviamente vamos a tener la variación de fase de 180 grados entre los dos, ¿sí? Entre un 0 y un 1, pero aquí en este caso vamos a analizar qué es lo que ocurre con la discontinuidad de fase, sobre todo cuando se analiza esta relación de que f sub c es igual a r, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un 1 binario, por ejemplo, vamos a comenzar con el menos seno, ¿no es cierto? Un menos seno. Entonces, en este caso, vamos a suponer que tenemos una señal similar a esta, ¿sí? Eso va a ser un ciclo de un menos seno en un tiempo de bit, ¿sí? Eso es un 1 binario. El 0 binario va a provocar que la señal se invierta, ¿sí? Se va a invertir. En vez de continuar con el menos seno, ahora vamos a continuar con un más seno. Pero la señal, ¿dónde se quedó? Se quedó aquí en este instante o en este punto. Y va a continuar en ese punto. Entonces, pero ahora ¿en qué forma? En forma de un seno. Entonces ahora vamos a tener algo como esto, ¿sí? Entonces aquí existe la variación, la inversión, ¿no es cierto?, de la señal, es decir, una variación de 180 grados en la fase, pero no hay discontinuidad de fase, ¿sí? Es decir, la señal donde llegó comienza el siguiente estado del bit, ¿no? Y ahora en el siguiente, ahora tengo un 1, voy a tener un menos seno, ¿no es cierto? Y ahora tendría algo como esto, ¿sí? Y en el siguiente tengo un 1, la señal continúa tal cual porque no hay variación de fase entre estos dos bits, entonces la señal continúa tal cual, ¿sí? Esta sería la señal modulada en este caso, ¿sí? ¿Estamos? Esta se convertiría en la señal modulada cuando nosotros analizamos justamente esta situación. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Hasta aquí? Dije una pregunta, disculpe. ¿Por qué la analizamos con el valor de 0 y 1 mismo? ¿No tendría que haber sido con menos 1 y 1? Claro. Para la polar. Decimos, por eso es que estos valores de acá, ¿no es cierto? La fase se convertía en más pi medios o en menos pi medios, ¿sí? Por ejemplo, para un 0 binario, el valor de m de t es menos 1, y por eso dijimos, ¿no? Esto sería a sub c por el coseno de omega sub ct menos pi medios, porque el valor de m de t era menos 1, ¿no es cierto? Y en el otro caso, cuando tenemos un 1 binario, m de t valdría 1 y sería el coseno de omega sub ct más pi medios, ¿no? Entonces, por eso el primer caso, ¿no? Para un 0 binario, el coseno de omega sub ct menos pi medios es un seno, el seno de omega sub ct. Y en cambio, en el otro caso, el coseno de omega sub ct más pi medios es un menos seno. Pero sí estamos considerando, obviamente, los valores de 1 y menos 1. ¿Sí o no? Oye, Inge, esos son valores binarios. Quizá por eso me confundí. Claro, o sea, claro, sí. Estos de aquí son solamente los valores binarios que estábamos poniendo, ¿no? Pero los valores de m de t, justo los que están aquí, esos son los que estamos utilizando. Menos 1 y 1, a diferencia de los unipolares que son ceros o unos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos las expresiones que nosotros podríamos llegar a tener, vamos a poner una nueva página, ¿sí? Vamos a seguir, ya no tenemos aquí espacio. Vamos a seguir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una señal unipolar y cuando tenemos una señal polar? ¿Sí? Entonces, en general, cuando tenemos la unipolar, por ejemplo, nuestro S de t se va a convertir únicamente en ¿qué? Solamente tendríamos, analizando, ¿no? Pongamos la señal en general, porque si no, de pronto nos vamos a confundir. Ya, el S de t es igual a sub c por el coseno de omega sub ct más d sub p por m de t. Ya, entonces, si nosotros partimos de esto, ¿no es cierto? Sabemos que el valor correspondiente que nosotros vamos a generar de esta función, ¿qué va a ser? Vamos a tener en esencia un S de t correspondiente en la señal unipolar, solamente en la señal unipolar, que va a ser únicamente un coseno, ¿no? Porque los senos se pierden, ¿no? Entonces, esto va a ser igual, si nosotros analizamos, va a ser únicamente a un A sub c
teníamos el coseno de D sub P por M de T, ¿sí? D sub P por M de T, y por el coseno de omega sub Ct, ¿ya? Donde para la unipolar M de T podía ser o 0 o 1, ¿no? Entonces, cuando teníamos el 0, me va a dar un coseno, y cuando tengamos un 1, eso nos va a dar un menos coseno, en otras palabras, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esta situación correspondiente, justamente nos vamos a dar cuenta de ¿qué? De que la envolvente compleja G de T, en este caso, va a ser únicamente, puramente real primero, y va a ser igual a sub C por el coseno de D sub P por M de T. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la envolvente compleja para este caso, ¿sí? Esa va a ser únicamente la envolvente compleja en estas condiciones, ¿sí? Esas serían los valores correspondientes de esta envolvente compleja, ¿ya? Ahora, en el caso de la señal polar, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos, y ya habíamos analizado, ¿no?, S de T va a ser igual a ¿qué únicamente? Va a ser igual a menos A sub C, ¿no es cierto?, por el seno de, a ver, tratemos de hacerle un poquito más acá, porque si no, no nos va a avanzar. Ya, tendríamos que, pongamos aquí una línea que nos separe, ¿sí? S de T va a ser igual a sub C por el seno, nos falta el signo, ya, menos A sub C por el seno de D sub P por M de T y por el seno de omega sub Ct, ¿ya? Eso es en general lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a tener. En estas condiciones, igual nosotros podríamos decir que la envolvente compleja, ¿no es cierto? La envolvente compleja, como todo esto de acá, todo esto de aquí es Y de T, ¿no es cierto? Todo esto de aquí va a ser nuestro Y de T. La envolvente compleja en este caso va a ser puramente imaginaria. Va a ser puramente imaginaria y va a ser igual a J por A sub C por el seno de D sub P que multiplica a M de T. ¿Sí? Que multiplica a M de T. ¿Ya? Entonces, aquí igualmente podríamos tomar cada una de estas expresiones, ¿sí? Analicemos qué es lo que, y podemos reducirlas incluso, ¿no? Entonces, analicemos justamente cómo se pueden reducir. Primero, en la ecuación de al lado, de la izquierda, perdón, donde nosotros tenemos la generación con una señal M de T unipolar, los valores de M de T pueden ser o ceros o unos, ¿no es cierto? Cuando yo tenga un 0, ¿no es cierto?, esto se va a convertir en ¿qué cosa? Básicamente en un coseno, en un coseno positivo, ¿sí? En un coseno positivo. Mientras que cuando yo tenga un M de T unitario, esto se va a convertir, obviamente, el coseno de pi se va a generar un valor invertido, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros incluso podríamos darle un valor específico a esta expresión para que nosotros no dependamos del coseno de D sub P por M de T, sino dependamos directamente de M de T. Algo así como lo que vamos a hacer, en cambio, en la ecuación de la derecha. Ahí va a ser más fácil de notar, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque M de T o es 1 o es menos 1, ¿no? Entonces, en otras palabras, el M de T es el que le va a dar el signo a nuestro argumento, ¿sí? Ese es directamente lo que nos va a dar, ¿no? El argumento correspondiente, ¿ya? Entonces, este argumento, si es que es un seno de un argumento positivo o un argumento negativo, el valor del argumento siempre va a ser el mismo, ¿no? Es decir, el seno de D sub P o el seno de menos D sub P. Entonces, este valor correspondiente o este signo, como el seno a la final de cuentas es una función simétrica impar, ¿sí?, da lo mismo, ¿no es cierto? Recordemos que el seno de menos D sub P es igual a menos seno de D sub P, por ejemplo, ¿no? Eso justamente nos da esta relación de una señal simétrica impar. Entonces, esto nos da la equivalencia, da lo mismo decir que esto va a ser igual a ¿qué? A J por A sub C por M de T, ¿no es cierto? Es decir, el signo, en vez de que esté adentro del argumento, le vamos a poner afuera del seno, y esto por el seno de D sub P. Pero D sub P, ¿cuánto valía?
D sub P, para este caso habíamos dicho que tiene que ser igual a pi medios, ¿sí? Y el seno de pi medios es igual a 1, ¿no? Entonces, en otras palabras, G de T se va a reducir a J por A sub C por M de T. J por A sub C por M de T. ¿Sí? Esa es nuestra envolvente compleja para la señalización o para la modulación BPSK que no genera una discontinuidad de fase, ¿sí? Porque eso es justamente lo que nosotros ya habíamos analizado, ¿sí? Entonces, esta envolvente compleja, si nosotros analizamos, ¿sí? Esta envolvente compleja, porque nosotros podríamos reemplazar esta envolvente acá arriba, ¿no es cierto? Y decir que en función de esto, ahora S de T va a ser igual a ¿qué? A menos A sub C por M de T por el seno directamente de omega sub CT, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo a causa de ¿qué? A causa de que M de T estamos asumiendo que es o más 1 o menos 1. Entonces es lo mismo, ¿no? Esta envolvente compleja tiene la misma forma de una envolvente compleja de DSB-SC, ¿sí o no? Es exactamente la misma envolvente compleja, solamente que esta está en términos de cuadratura, ¿sí? Está en términos de cuadratura, por eso es que la envolvente compleja ya no es puramente real, ahora es puramente imaginaria, ¿sí? Estamos, pero de ahí es igualito, ¿no? Consiste en simplemente amplificar la señal moduladora por un valor de A sub C y todo eso multiplicarle ya no por el coseno, sino ahora por un menos seno, ¿sí? Y ahí en función de eso nosotros vamos a tener los valores correspondientes, ¿sí? Por lo general y en la práctica, la modulación que se suele utilizar por el hecho mismo de que esta no provoca discontinuidades de fase, ¿sí? Es la modulación BPSK generada con señales polares, ¿sí? Con señales polares, ¿ya? Porque aquí nosotros igual vamos a provocar la máxima variación de fase de 180 grados y también un valor correspondiente de discontinuidad de fase nulo, ¿sí? O mínimo. ¿Estamos? Y aquí también vamos a analizar un nuevo elemento que es el índice de modulación digital, donde el índice de modulación digital está, que en el caso de la modulación analógica era beta, en el caso de la modulación digital se le conoce como H, y esto va a ser igual a 2 delta teta, ¿sí? 2 delta teta, donde delta teta ya sabemos, no era la variación pico de fase. Ahora el 2 delta teta va a ser la variación pico-pico de fase, ¿sí? Y eso va a ser sobre pi, ¿ok? Ese va a ser el valor correspondiente. Recordemos, ¿no? La variación de fase, delta teta, ¿a qué era igual? Si recordamos. ¿A qué era igual delta teta? A dp. Solo a dp. En la modulación analógica, ¿a qué era igual delta teta? Era igual a D sub P por V sub P, ¿no? Donde V sub P es el voltaje pico de la señal moduladora, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el voltaje pico de nuestra señal moduladora? ¿Cuál es el voltaje pico de nuestra señal moduladora? 1. 1, ¿no es cierto? Porque estamos asumiendo que M de T o es 1 o menos 1, entonces el voltaje pico va a ser 1. Por lo tanto, esto va a ser únicamente igual a D sub P. Y D sub P, para el caso de una señalización polar, ¿no es cierto? El índice de modulación digital va a ser igual a 2 por pi medios, ¿no es cierto? Sobre pi. Y esto, en general, simplificando, ¿no es cierto? El pi con el pi y el 2 con el 2, nos va a dar un índice de modulación digital igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos? En el caso, esto en el caso de la señalización polar. Para una señalización unipolar también se podría hacer el análisis, ¿no es cierto? Donde aquí en este caso, H va a ser igual a ¿qué? H va a ser igual a lo mismo, ¿no? 2 delta teta sobre pi, ¿no? Pero en este caso, delta teta, si el valor pico va a ser igual a 1 también, pero D sub P igual a pi en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a tener que delta teta va a ser igual a pi, ¿no es cierto? Aquí nosotros tendríamos 2 por pi sobre pi, ¿no es cierto? Ese sería nuestro valor correspondiente. Y aquí el índice de modulación va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces, incluso aquí estamos diciendo que con el término polar, ¿no es cierto? Con los términos polares, nosotros generamos una mayor incluso optimización del ancho de banda, porque recordemos, ¿no? Que también
el ancho de banda depende también del índice de modulación, ¿sí? Depende del índice de modulación. Entonces, obviamente, si el índice de modulación es más grande, el ancho de banda será superior. ¿Y para qué? Para en los dos casos llevar la misma información, y eso que en el de la izquierda tenemos discontinuidades de fase y en el de la derecha no vamos a tener discontinuidades de fase, ¿sí? O al menos no vamos a tener discontinuidades de fase en la mayoría de las relaciones que tengamos entre la frecuencia portadora y la velocidad de transferencia de bits, porque de eso también vamos a depender muchísimo. ¿Sí? Y eso justamente vamos a analizar ahorita en otro ejemplo, ¿no? Justamente para que podamos entender de mejor forma esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya no tengamos una relación real? De aquí en adelante ya nos vamos un poquito a centrar más solamente en este segundo término, ¿no? Cuando tengamos una señalización polar, porque ya demostramos, ¿no? Que es más eficiente, no nos genera discontinuidades de fase, y en este caso también es una señal que tiene un mejor rendimiento, y eso incluso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero ya justamente hemos determinado la relación entre los índices de modulación, las discontinuidades de fase, etc. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a considerar un ejemplo justamente para poder determinar cada una de las consideraciones. Supongamos que tengamos ahora una señal, no sé, se me ocurre un 0, 1, 1, 0, 1, ya, por dar un ejemplo, ¿sí? Y ahora vamos a asumir dos posibles relaciones, ¿sí? Vamos a asumir una relación en la que f sub c primero va a ser igual a 1.5 de r, ¿sí? Es decir, vamos a asumir que vamos a tener una oscilación y media, ¿sí? Y la otra vamos a asumir que f sub c, por ejemplo, es igual a, no sé, se me ocurre 1.75 ahora de r, ¿sí? Es decir, vamos a tener una oscilación y 3/4 de, en cada uno de los tiempos de bit, ¿sí? Y vamos a ver justamente qué es lo que ocurre, ¿sí? Ya en el segundo caso, ¿no? Para señalizaciones polares. Muy bien, muy arriba. Ya, entonces aquí es un tiempo de bit, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Cuando tengo un cero binario, comenzábamos ¿con qué? ¿Con qué comenzamos cuando tengo un cero binario? ¿Quién me dice? Un menos seno. Un menos seno. Cuando tenemos un cero binario, tendríamos, no, cuando tenemos un cero binario. Con más, ¿sí? Un coseno positivo. Seno, correcto, ¿no? Tendríamos un más seno, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un seno y medio. Entonces, tendríamos, se me fue muy grande, 1 y medio. ¿Sí o no? Eso es lo que tendríamos. ¿Ya? Ahora, aquí viene la parte fundamental, porque aquí es donde se suelen equivocar. Ustedes dirán, ah, listo, ahí está el cero binario. Ahora, cuando tengo un 1 binario, era un menos seno, ¿sí? Y eso, y de pronto aquí, como es un menos seno, ustedes vienen y hacen esto. Eso está mal, ¿no? Porque aquí no tienen que hacerlo de cómo comienza o la función matemática que les representa. Esa función es respecto a la portadora en general, ¿no? Entonces, en vez de que de pronto, si ustedes desean, pueden graficarle a la portadora arriba, que en este caso sería un menos c, ¿no? Esa sería la portadora referencial, o lo más sencillo aquí tendrían que ustedes analizar dónde se quedan. Aquí se quedaron aquí, ¿no es cierto?, en este punto, y a partir de ahí generar la inversión de la señal, porque cuando hay una transición entre un 0 y un 1, o entre un 1 y un 0, siempre va a haber inversión de la señal. ¿Estamos? Entonces aquí ustedes van a provocar inversión de la señal porque eso es lo que se genera. Entonces aquí, de lo que llegan acá, van a provocar esa inversión y ahora van a tener esto de acá, un ciclo y medio. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí tienen una transición de un 1 a un 1. No hay no hay variación de fase. No hay una variación de fase porque yo sigo con la misma fase correspondiente. Entonces aquí la señal va a continuar, ¿no es cierto? Y vamos a tener 1 y medio, ¿sí? Aquí sí voy a tener una transición entre un 1 y un 0. Por lo tanto, se va a ver inversión de la fase, ¿no? Entonces vamos a tener 1 y medio. Y aquí también hay inversión y aquí vamos a tener 1 y medio.
¿sí? Y bueno, y aquí tienen que poner el tiempo correspondiente dependiendo de la velocidad de transferencia de bits que ustedes vayan a tener, ¿sí? ¿Estamos? Esa sería la gráfica de la señal modulada para este ejemplo, ¿sí? Como vemos, en esta relación ya dejó de ser una relación racional, ¿no? Porque no es 2R, 4R, 5R, 6R, esas son relaciones racionales, ¿sí? Ya cuando tengamos 1.5R, 3.5, 4.5R, vemos que tampoco hay discontinuidad de fase. Entonces, perfecto, ¿no? No hay ningún inconveniente. Pero ya cuando empezamos a tener otro tipo de relaciones, como por ejemplo esta de 1.75, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Vamos a analizar los mismos datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 bits, ¿ya? Primero, igual, tenemos el cero binario, vamos a comenzar con un seno, ¿no es cierto? Con un seno positivo, y vamos a tener un ciclo y 3/4, ¿no? Entonces sería, ver, un ciclo y medio y 3/4, ¿ya? Entonces más o menos tendríamos un ciclo y 3/4. Voy a terminar acá abajo, ¿sí? Terminé acá abajo. Y como tengo una transición de un 0 a un 1, eso me implica inversión de fase, ¿no? Entonces, ahí de lo que estoy acá abajo, la inversión me va a provocar que la señal se traslade hacia acá arriba, ¿sí? Y eso ya es discontinuidad de fase. Entonces, no es que, claro, como yo ya tengo una señal polar, siempre voy a tener, o más bien dicho ahí, ya garantizo que nunca va a haber discontinuidad de fase. Vamos a depender de esta relación. En esta relación observamos que sí va a existir discontinuidad de fase en las transiciones, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ya comienzo acá arriba y acá voy a empezar a tener, ¿no? Sería un ciclo y medio y 3/4, ya hasta ahí, ¿no? Entonces ahí se genera esta situación. Y ahí yo diría, y ahora, ¿cómo sigo? Como se continúa el 1 con el 1, pues no hay ni discontinuidad ni variación de fase, ¿no? Entonces la señal sigue tal cual, entonces voy a seguir, ¿no es cierto? Voy a tener aquí 1 y medio y 3/4, ¿sí? Y aquí otra vez voy a tener discontinuidad de fase, ¿sí? Otra vez voy a tener aquí la discontinuidad de fase y voy a mantener otra vez la señal, ¿no es cierto? Entonces sería 1 y medio y 3/4. ¿Ya? Y aquí voy a tener la variación de fase, los 180 grados. Entonces aquí otra vez voy a tener algo como esto. 1 y medio y 3/4. Permítanme un segundo, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces observamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros observamos que aquí existe las dos cosas. Variación de fase de 180 grados, pero también hay discontinuidad de fase. Aquí lo mismo, pero por ejemplo aquí existe variación de fase de 180 grados, que es lo que me representa esta transición de un 0 a un 1, pero no hay discontinuidad, ¿no? Y eso es obviamente por la relación que hay, ¿no? Entonces, en algunos habrá discontinuidad de fase, en otros no hay discontinuidad de fase, ¿sí? Eso es en esencia lo que va a ocurrir en este tipo de señalización. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo entendido? Es que cuando había un cambio de 0 a 1 había dicho que se invertían las señales. Algo así decía. ¿O cómo? ¿Podría explicarme eso otra vez? Claro, siempre. Cuando haya una inversión de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0, siempre va a haber inversión de la señal. ¿Sí? Siempre va a haber inversión de la señal. Ya sea de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0. Si nosotros tenemos 0, 0, 0, 0, 0, la señal se va a mantener oscilatoria sin que haya ni discontinuidad ni variación de fase. Si la señal va 1, 1, 1, 1, 1, va a haber asimismo continuidad en la fase. Solamente cuando ya hay la transición de un 0 a un 1 o de un 1 al 0, independientemente de cómo llegue la señal, de ley tienen que provocar la inversión. ¿Sí? Y asimismo en cada sección depende de lo que se nos indique el, por ejemplo, 1.5 o 1.5. De la relación que va a existir entre la portadora y la velocidad de transferencia de bits, correcto. Exactamente. Ya, gracias. Ya, perfecto.
Permítame no, ya, sí, sigamos, no hay ningún problema, ¿ok? Listo, entonces eso con respecto a estas expresiones, respecto a estos tipos de modulaciones, ¿sí? A la modulación BPSK, ¿ok? Generada con una señalización de línea polar, ¿sí? Entonces ahí ya generamos la envolvente compleja, el índice de modulación digital, que a la final de cuentas nos damos cuenta o observamos que como es una modulación de doble banda lateral, con portadora suprimida, es exactamente lo mismo. Vamos a tener que, y ya vamos a analizar posteriormente, pero ya de aquí ya podemos observar que el ancho de banda de la señal modulada igualmente va a ser igual a 2 veces el ancho de banda de la señal moduladora. ¿Sí? Se va a dar porque es una señal de doble banda, tenemos la misma envolvente compleja. Esta es la señal modulada a la final de cuentas, ¿no? Entonces, es eso, simplemente es el producto de la señal moduladora, en este caso por un menos seno. ¿Sí? Entonces, independientemente de los valores de MDT que tengamos 1 y menos 1, ahí nosotros vamos a provocar eso. ¿Sí? Es que eso es lo que se genera, ¿no? Si nosotros tenemos un menos seno, ¿sí? Y le tenemos un MDT positivo, nos va a hacer pasar el mismo menos seno. Pero si es que el MDT es negativo, obviamente va a cambiar el signo y de la señal portadora que tenemos en ese intervalo de tiempo correspondiente se va a invertir, ¿sí? Entonces, en este caso, a diferencia de ASK, por ejemplo, donde nuestra señal de referencia era un más coseno, la portadora era un más coseno, aquí si quisiéramos hacer la referencia, nuestra referencia o nuestra señal portadora va a ser un menos seno. Y en función de eso, ahí analizamos, ¿no? Ah, perfecto, cuando yo tenga un MDT o un valor de MDT, un 1 binario, yo voy a tener la misma señal correspondiente en ese intervalo de tiempo. Pero si tengo un 0 binario, ¿no? La señal se va a invertir en ese intervalo de tiempo. Eso es lo que nos representa básicamente esta multiplicación, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Si nosotros queremos determinar el espectro y justamente para poder demostrar esta relación que nosotros tenemos acá, vamos a partir también de la densidad espectral de potencia de una señal polar que es básicamente de la cual nosotros partimos, ¿no? Entonces, ya habíamos analizado, ¿no? Que la densidad espectral de potencia de la señal moduladora, ¿sí? Era igual a ¿qué? Era igual a A al cuadrado por T sub B, ¿no es cierto? Y solamente por la función SA al cuadrado de pi por F por T sub B. Entonces, de esto vamos a depender porque básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que la envolvente compleja va a ser igual a al mismo MDT multiplicado por el A sub C, ¿sí? Entonces, a esto simplemente tendríamos que, para sacarle la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, tendríamos que multiplicarle a todo esto por nuestro valor A sub C al cuadrado, ¿sí? Pero, como ya habíamos demostrado, ¿no? Que para poder obtener una potencia normalizada unitaria, en un código de línea polar, el valor de A tendría que ser igual a 1, ¿no? Entonces, si el valor de A es igual a 1, simplemente nos quedaría T sub B por la función SA al cuadrado. Y si eso le multiplicamos por el A sub C al cuadrado, esto nos va a dar A sub C al cuadrado por T sub B por la función SA al cuadrado de pi por F por T sub B, ¿sí? Y después, para sacarle la densidad espectral de potencia de la señal modulada, simplemente le trasladamos esto a F sub C y le dividimos para un cuarto, ¿no? Y le trasladamos a F sub C y a menos F sub C. Entonces, en definitiva, esto va a ser igual a A sub C al cuadrado por T sub B sobre 4, ¿no es cierto? Y esto que multiplica a la función SA al cuadrado de pi por F menos F sub C por T sub B, ¿no es cierto? Y más la función SA al cuadrado de pi por F más F sub C por T sub B, ¿sí? Esto esta nos representaría nuestra densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces, si graficamos, ¿sí? Si le graficamos así, simplemente vamos a tener que algo así, ¿no es cierto?, era la densidad espectral de potencia de la señal moduladora, donde aquí cada uno de los cruces por 0 era en R, 2R, etcétera, ¿sí? Y esto obviamente también se trasladaba hacia la parte negativa. El momento que nosotros modulamos, todo esto se desplaza o se traslada hacia F sub C. Y aquí vamos a tener esta función SA al cuadrado, ¿no es cierto?, centrada en F sub C y con los cruces en 0 en F sub C más R y en F sub C menos R. Entonces ahí nos da justamente esta duplicación de este ancho de banda, ¿no? ¿Por qué? Porque nace básicamente del producto entre la señal MDT
por la portadora, ¿no? Entonces simplemente se desplaza, pero el espectro se mantiene, ¿sí? Entonces sigue siendo una modulación lineal, ¿no? Sigue siendo una modulación lineal. La modulación ASK y la modulación PSK son modulaciones puramente lineales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, simplemente ahí nosotros demostramos estas consideraciones, ¿no? Entonces, el ancho de banda es igual a 2 veces el ancho de banda de la señal moduladora, si es que nosotros utilizamos los pulsos rectangulares para generar, ¿no es cierto? Sabemos que el ancho de banda es igual a R, y por lo tanto el ancho de banda será igual a 2R, justamente lo que nosotros determinamos. Pero, si nosotros a la señal digital le aplicamos un filtro de coseno realzado, ahí sabemos, ¿no es cierto?, que el ancho de banda es igual a 1 más R por R sobre 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, el ancho de banda total es igualito como en ASK, ¿no? Va a ser igual a 2 veces B, en este caso sería igual a simplemente 1 más R por R, 1 más el factor de Roloff por la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, dependiendo de justamente si se aplica o no se aplica un filtro de coseno realzado. ¿Estamos? Ahora, de esta forma se genera la señal modulada, ¿sí? Ahí generamos nosotros nuestra señal modulada. Cuando nosotros recibimos la señal modulada y queremos demodular y obtener la información otra vez digital, ¿no es cierto?, podemos aquí utilizar un detector no coherente como un detector de envolvente, por ejemplo. ¿Es factible aquí en este caso utilizar un detector de envolvente? ¿Es factible o no es factible? Analizando ya sea la señal en el dominio del tiempo, que sería, por ejemplo, cualquiera de estas dos señales, o el espectro que tenemos acá. ¿Es factible utilizar un detector de envolvente, sí o no? ¿Es factible o no es factible? Creo que sí, por lo que no tenemos ruido, como usted decía. Ya, bueno, detector de envolvente habíamos dicho, ¿no? Hablando en términos de rendimiento, funciona igual que un detector de producto cuando no hay mucho ruido, ¿no? Pero si es factible realizar la detección o la demodulación, ¿cuándo es factible? En este caso, justamente esa es la pregunta, ¿no? Aquí es factible. Cuando teníamos una portadora en este caso. Exacto, cuando hay una es analizando, se les dije, ¿no? Analicen la señal en el dominio del tiempo, ahí se pueden dar cuenta, o analizando también la señal en el dominio de la frecuencia, que ahí también nos podemos dar cuenta. Entonces, aquí, ¿hay una componente piloto en la portadora? No, no tenemos. Entonces, según ese razonamiento, no sería posible utilizar un detector de envolvente, porque en esos casos es posible. O analizando también en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, cómo funcionaba el detector de envolvente. El detector de envolvente se iba cargando, ¿no es cierto? Y después se descargaba un poquito y se cargaba con cada uno de los pulsos, ¿sí? Entonces iba algo así, después acá hay otro pulso alto, y así, y así, y así. Y entonces, si nosotros utilizamos aquí un detector de envolvente, de pronto aquí baja, ¿no? Y después otra vez va a subir, pero va a seguir y va a seguir. Según esto, más o menos, ¿qué tipo de señal nos va a arrojar un detector de envolvente si nosotros le aplicamos a esta señal? ¿Qué nos arrojaría un detector de envolvente si le aplicamos a estas señales moduladas? Tal vez una constante, una señal constante. ¿Esto de aquí? ¿O qué nos va a arrojar? ¿Me repites, por favor? Tal vez una señal constante, Inge. Correcto, nos va a arrojar una señal constante porque a la final de cuentas es como que yo tuviera una señal, la misma señal, pero en uno está una señal, en otro está la misma señal, pero invertida. Entonces no hay una transición de modulación en amplitud o una variación en amplitud. Entonces, un detector de envolvente justamente demostrando, ¿no? Tanto en el dominio de la frecuencia, que no hay esta portadora piloto, y también en el dominio del tiempo, donde prácticamente en toda
la señal vamos a tener la misma amplitud o la misma señal, entonces no nos va a detectar nada más que una constante, ¿no es cierto? O A sub C, solamente eso nos va a detectar el detector de envolvente. Entonces, en estas consideraciones no es posible utilizar un detector de envolvente. De ley es necesario una detección coherente a partir de un detector de producto, ¿sí? Entonces aquí obviamente de ley vamos a necesitar, les voy a poner otra página, de ley vamos a necesitar un detector de producto, ¿no es cierto? Donde aquí puede venir nuestra señal SDT, necesitamos aplicar un multiplicador, ¿no es cierto? Aquí va a venir nuestra señal portadora, un coseno de omega sub CT, ¿sí? Y acá a la final de cuentas un filtro pasabajas, ¿sí? Un filtro pasabajas donde básicamente se puede realizar esta demodulación, ¿sí? Que es la forma más sencilla. Igualmente como en ASK, si nosotros queremos mejorar el rendimiento de la demodulación de todo nuestro sistema, podemos sustituir el filtro pasabajas por el filtro acoplado, ¿no? Que tenía un mejor rendimiento cuando hay una presencia de ruido relativamente alta o significativa, ¿sí? Entonces eso también podríamos considerarlo, ¿no? Si queremos aplicar la sincronización de la portadora, es decir, extraer la señal de la portadora a partir de la misma señal de información SDT, eso se podía aplicar mediante un PLL, ¿sí? Pero se puede extraer la portadora mediante un PLL para estas señales moduladas que serían las BPSK, ¿sería factible? O igualmente, ¿de qué necesitamos o qué características necesitaría tener SDT para que se pueda extraer la portadora mediante un PLL? ¿Qué necesitaríamos también en este caso? Bueno, aquí también necesitaríamos la existencia de una componente piloto en la portadora. Y como ya analizamos, eso no existe, ¿no? Aquí en este tipo de modulación no hay esa componente piloto justamente en la portadora. Entonces, no hay cómo utilizar una detección de la portadora mediante un circuito PLL. ¿Qué otras alternativas teníamos? O ustedes se acuerdan, porque también esto se analizaba en la modulación analógica, ¿no? Por ejemplo, en la modulación AM sí se podía utilizar un PLL para hacer la detección justamente de la portadora, pero en doble banda lateral con portadora suprimida, como no había la portadora, no se podía utilizar un PLL y en su lugar se utilizaban otras alternativas. ¿Cuáles eran estos otros circuitos, si se acuerdan? No era el lazo de costas o el lazo cuadrático. Correcto, exactamente, ¿no? El lazo costas o el lazo cuadrático, ¿no? Entonces estos, mediante la simetría espectral que existía justamente, nos provocaba la detección de la frecuencia portadora, ¿no? Entonces, en función de eso se podía sacar el valor de la oscilación y ahí se le daba la componente coherente para esta demodulación, ¿sí? Ahora, el problema, si ustedes recuerdan, justamente en el lazo costas o en el lazo cuadrático, ¿cuál era? ¿Qué inconveniente había en estos casos? Sobre todo en el lazo cuadrático, por ejemplo. Como a la señal se le elevaba al cuadrado, ¿sí? Para el lazo cuadrático sobre todo, tenía esa ambigüedad de 180 grados, ¿no? Porque la señal, o en este caso, esto de aquí no tenía esa diferenciación de si es que la señal venía tal cual o la señal venía invertida, ¿no? Porque como se le eleva al cuadrado, se pierde esa información, ¿no? Entonces, ese es uno de los inconvenientes que se puede tener cuando se aplica el circuito de detección mediante un lazo costas o el lazo cuadrático. Pero para evitar esa ambigüedad de 180 grados, como ya habíamos analizado anteriormente, se puede utilizar, ¿qué cosa? La codificación y la decodificación diferencial, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en términos generales, ¿sí? Y justamente hablando de esto de la decodificación y la codificación diferencial, en función de esto hay una técnica adicional, ¿sí? y que incluso es más utilizada que la misma modulación BPSK, que es la modulación de BPSK, ¿sí? Que es la modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial. ¿Qué genera esta o cómo se genera esta técnica? Esta técnica genera una demodulación semicoherente, ¿sí? Semicoherente porque es prácticamente como que extrae la señal o hace una demodulación a partir únicamente de la misma señal modulada.
donde a partir de ahí extrae básicamente la señal portadora. Ya vamos a ver por qué. Y es bastante sencillo en realidad. Primero, tenemos que considerar que la señal DBPSK de ley tiene que venir codificada diferencialmente, ¿sí? Es decir, en el transmisor de ley se tuvo que haber aplicado una codificación diferencial. Entonces, la señal que viene ya es una señal DBPSK, ¿sí? Con una codificación diferencial, y esta señal lo que se va a generar para poder realizar la detección coherente es que de la misma señal se aplica un retardo, ¿sí? Un retardo de un tiempo de bit, ¿sí? Un retardo de un tiempo de bit, y esta señal que viene retardada es la que se le va a multiplicar justamente por la misma señal de DBPSK, que sería la señal actual o el tiempo de bit actual, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿no? Si nosotros analizamos, por darles un ejemplo, ¿no? Este es un tiempo de bit, este es otro tiempo de bit. Supongamos que una señal viene más o menos de esta forma, ¿no? Entonces ahí viene con una oscilación correspondiente y de pronto aquí cambia, ¿no? ¿Sí? Y viene de esta forma, ¿no? Entonces esta es la señal oscilatoria. Entonces, la señal que posiblemente se analiza en este momento es esta de aquí. Y esta de aquí se le va a multiplicar por esta de acá, que sería la del tiempo de bit anterior. Obviamente, esta señal de acá, que es la señal en el tiempo anterior, está trabajando también a la misma frecuencia f sub c, a la cual está trabajando esta de acá, ¿no? Entonces se supone que las dos señales llegan con una frecuencia f sub c y se cumple el principio de una detección de producto, ¿no? Un detector de producto. Y este producto que yo voy a generar acá va a generar componentes en la suma, es decir, en 2 veces de f sub c, y en la resta, es decir, 0, o en otras palabras, banda base. Y después, obviamente, para eliminar las componentes de alta frecuencia se aplica o un filtro pasabajas o un filtro acoplado para mejorar el rendimiento todavía, ¿no? Que es el mismo que analizamos anteriormente. Entonces, de esta forma nosotros generamos la demodulación. Ahora, yo les dije, ¿no? Que esta señal que ingresa aquí tiene que venir codificada diferencialmente. Ahora ustedes dirán, ah, perfecto, entonces la señal digital que yo recibo acá, le tengo que aplicar decodificación diferencial. Ya no es necesario esa decodificación diferencial, porque esa decodificación diferencial implícitamente se realiza aquí, en este producto. Es decir, aquí, aparte de estar realizando la demodulación, también estamos realizando implícitamente la decodificación diferencial. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, nosotros podríamos considerar que esto, como observamos aquí, hay una variación, ¿no es cierto?, en la fase. Entonces se supone que, no sé, ¿no? Este puede ser un 0 y este puede ser un 1, o viceversa, no puede haber sido un 1 y un 0, ¿sí? Pudo haber sido cualquier cosa, pero la cuestión es que ambos, como están invertidas las señales por la variación de fase, el momento que yo multiplico los dos es como si yo estuviera multiplicando un seno por un menos seno. Y el producto de las dos me va a dar, ¿qué cosa? Un menos seno al cuadrado, ¿sí? Cuando yo tenga un 0 y un 1, o un 1 y un 0, el producto de los dos siempre me va a dar un menos seno al cuadrado, ¿sí? Pero si aquí, por ejemplo, en el siguiente símbolo o en el siguiente bit, yo no tengo una variación de fase, sino yo tengo lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, y yo multiplico igual esta con esta. Como las dos son las mismas, es decir, yo tengo un 1 y un 1, o un 0 y un 0, ¿no? Voy a multiplicar un seno por un seno, o un menos seno por un menos seno. Cualquiera de las dos siempre me va a dar un seno al cuadrado, ¿sí? Siempre me va a dar un seno al cuadrado, ¿sí? Positivo. Entonces, esto me va a implicar que aquí automáticamente, esto me va a dar, por ejemplo, si nosotros analizamos, esto me va a dar un valor negativo, ¿no? Y este de acá me va a dar un valor positivo, ¿no? Entonces, automáticamente esto ya me va a realizar, ¿no es cierto? Porque esto es justo lo que se va a dar aquí en estas consideraciones, ¿no? Porque yo estoy analizando los bits contiguos, ¿no? El 0 con el 1 con el 0, o el 1, justamente lo mismo que se aplica en la decodificación diferencial. Entonces, implícitamente ya se genera este proceso cuando se da este retardo y esta multiplicación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso es que muchas de las veces incluso se prefiere la utilización de la modulación de BPSK por encima de la modulación BPSK. ¿Por qué? Porque en el receptor ya no se necesitaría incluso aplicar un lazo costas, un circuito cuadrático para poder hacer la detección de la portadora, ¿no es cierto? Entonces, simplemente yo necesito un circuito de retardo con un capacitor tal vez,
y la señal le mando a combinarse con la misma señal correspondiente y ya voy a tener la detección y la decodificación implícitamente. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta tal vez, antes de finalizar. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Entonces, mañana que analicemos la otra modulación binaria que nos falta, que es la modulación FSK, ya con lo que vimos hoy y con lo que veamos mañana, les he de enviar ya una sola tarea para todo el fin de semana. ¿Sí? Listo, chicos. Con eso entonces terminaríamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muy amable. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Gracias.